que todos están entendiendo a la primera. Todos están entendiendo a la primera. ¿Ok? Bueno, ahora sí anoten su número de matrícula para acordar la historial, por favor. Y bueno, entonces nos quedamos en las adiabáticas, ¿no? Que era una forma de poder conocer cómo se comporta, cómo es el trabajo, variando presión, volumen y temperatura. Y para ello, podemos asumir el proceso, construir el proceso en el que el calor se iguala a cero. Si el calor es igual a cero, entonces toda la manifestación de cambio energético es atribuido a trabajo. ¿Cómo se comporta el proceso? Recuerdo la vez pasada que empezamos a resumir cuál es la constante en un proceso isobárico, era en un proceso isocórico era en un proceso isotérmico era ¿no? Por ejemplo, en el caso del isotérmico habíamos dicho que presión por volumen era igual a una constante y esta constante era igual a nRT. Y son esos términos, nRT, lo que integramos, lo que consideramos como punto de partida para empezar a estructurar la integral que nos va a dar el trabajo. Todos los procesos parten del conocimiento que el trabajo es igual a P por diferencial de B. Estamos conociendo el trabajo de un punto a otro y para llegar de un punto a otro necesitamos conocer ese trabajo ejercido para llegar de un punto a otro, de un estado termodinámico a otro, y pues implica 2 puntos, 1 y 2. Entonces, trabajo es igual a la integral del estado termodinámico 1 al estado termodinámico 2 de P por diferencial de B. Ahora, en las adiabáticas, esa constante que nosotros conocemos es igual a presión por volumen a la gamma. Presión por volumen a la gamma. Gamma la vamos a conocer como coeficiente adiabático. Cada gamma, ahorita vamos a hablar un poco más al respecto de ella más adelante, cada gamma, que es el coeficiente adiabático, es característico según el gas de estudio. ¿De acuerdo? Para los gases ideales podemos tener tipos de gamas distintas según la naturaleza del gas: monoatómico, diatómico, poliatómico. Ahora, el producto de la presión por el volumen elevado a esa gama es igual a la constante. ¿De acuerdo? Ahora bien, si quiero conocer el trabajo asociado a un proceso adiabático, donde va a haber una variación de volumen, sea una expansión o una compresión, entonces habría que sustituir el término P asociándolo a esa constante que conocemos. Si despejamos P de la primera igualdad, esta que está aquí, si despejamos P, ¿por qué P? Porque P es la constante en la integral de trabajo, entonces P es igual a K sobre B a la gamma. K sobre B a la gamma. Y eso lo puedo sustituir en la integral. Esto es válido cuando la presión no es constante. Cuando la presión no es constante. Entonces, en este caso, sustituimos presión y entonces la integral sería K sobre B a la gamma por diferencial de B. Y ahora podemos... Doctor, disculpe, me perdí ahí. Sí. ¿Qué te perdiste? Me perdí ahí donde decía que cuando no era constante. Ok. No escuché lo que decía. Ok, a ver. Voy a dejar de presentar tantito. A ver, te voy a permitir, ahora, permítame tantito, una nueva ventana. Permítame. Hydro. Es que me gusta mucho el Hydro para estas cositas. Ok, sí, es que hiciste una buena pregunta. Es que es importante que tengan idea de por qué se hacen las cosas, porque ustedes van a
van a calcular el trabajo para procesos en particular y tienen que aprender a deducir fórmulas. Aquí conmigo es muy raro ocupar fórmulas, ¿sí? Ese es el inconveniente. Entonces, ¿por qué? Porque esto amarra lo que ustedes ya saben de balance de materia y energía. Todos ya llevaron balance de materia y energía. Entonces, deben esto tenerlo como bases bien sólidas. ¿De acuerdo? Entonces, voy a dejar de presentar tantito y voy a poner ahora el hidro. Para que quede un poco más claro. De todas maneras, no, si tienen alguna duda, aunque sea repetitivo, aunque ya lo haya yo explicado, por favor, coméntenme, porque luego yo me voy derecho y asumo que ya lo saben. Entonces, por ejemplo, mira, voy a explicarte el proceso isotérmico, que ese ya lo habíamos visto, pero me sirve, me sirve como ejemplo para lo que tienes duda. Sabemos que en un proceso isotérmico, PV es igual a una constante. ¿Por qué? ¿Cuánto vale esta constante? Pues el producto de todos los términos constantes, N, R, T. Ese es la constante en un proceso isotérmico de gases ideales. ¿Ok? Proceso isotérmico para gases ideales. ¿Por qué? Porque los gases ideales obedecen a la fórmula PV igual a nRT. Si el proceso es isotérmico, entonces todos estos términos no cambian, porque además estamos asumiendo que el proceso es cerrado, es un proceso cerrado. Entonces, no tenemos pérdida de masa. Entonces, el término nRT es constante. Ahora, yo quiero calcular aquí, por ejemplo, para un proceso isotérmico, el trabajo. Se me ocurre calcular el trabajo. Yo sé que el trabajo es igual a la integral del paso 1 al paso 2 de P por diferencial de B. Esa es la fórmula general, ese es nuestro punto de partida. Pregunto yo, ¿en un proceso isotérmico tenemos presión constante? No. Sí. Isotérmico es temperatura constante. Esto que está aquí es lo que corresponde a lo constante. Esto que está aquí corresponde a lo que varía en el proceso isotérmico. Yo aquí tengo presión, pero esta fórmula que está aquí es útil solo cuando la presión es constante, porque estamos integrando en términos de B, no en términos de P. Por lo tanto, la integral me está indicando que P es constante. Vuelvo a preguntar, ¿esto es verdad para un proceso isotérmico? ¿Verdad que no? Como no es constante, voy a tener un error a la hora de estimar el trabajo. Cuando un proceso no tiene presión constante, debo hacer un atajo matemático con justificación física que me permita poder emplear esta misma ecuación generalizada ahora en procesos donde la presión no es constante. Por ejemplo, para un proceso isotérmico, que es el que estoy explicando otra vez, ya sé de esta deducción, pues que P de es igual, ya quitando la constante, a N R T. Ahora,
Para que pueda integrar, necesito sustituir P por aquello que sí es constante. Entonces, P es igual a nRT, que es lo constante, entre B. Ahora, este valor lo puedo sustituir aquí. ¿Por qué? Porque si esto está obedeciendo a los gases ideales, es verdad que P es igual a nRT sobre B. Y es verdad que los términos constantes en un proceso isotérmico es igual a nRT. Entonces, esta integral va a ser igual de 1 a 2 de nRT sobre B por la diferencial de B. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque si yo les digo, a ver, calcule el trabajo en un proceso isotérmico en el que la presión va de 1 atmósfera a 5 atmósferas y hay un cambio de volumen de tanto a tanto, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál agarras? ¿La de 1 atmósfera o 5 atmósferas? Ahí te das idea de que la presión no es constante y vas a preguntarte, entonces, ¿qué valor agarro? ¿La presión inicial o la presión final? La respuesta es ninguna de las dos. Tienes que integrar en términos de lo que sí es constante para que puedas obtener un trabajo coherente. ¿De acuerdo? ¿Queda claro esto? Recuerden ustedes que esta integral en su forma ya desarrollada era nRT por el logaritmo de volumen 2 sobre volumen 1. Y entonces aquí podemos aplicar que en un proceso isotérmico, nRT por el logaritmo de B2 entre B1 es igual a nRT por el logaritmo de P1 entre P2. Podemos conocer las presiones, puedes calcular el trabajo. Podemos conocer volúmenes, puedes calcular volúmenes. Pero la relación es distinta a la que estaba dispuesta de manera directa. ¿Sí queda claro? Porque es importante despejar P cuando el proceso no es isobárico, o sea, cuando la presión no es constante. ¿Por qué sacó el logaritmo, Doc? Sí, ¿Por qué saqué el logaritmo? Ah, bueno, recuerda Ajá, bueno, porque que para resolver esta integral vamos a sacar lo que es constante. Voy a sacarlo de la integral. Lo que es constante es esto, nRT, por la integral de la diferencial de B sobre B. ¿Esta cómo se resuelve? Por ahí te vas a acordar en tus clases de integración que la integral de la diferencial de U sobre U es igual al logaritmo de U más C. Fíjate cómo está esta integral y fíjate cómo está esta integral. Bueno, aquí es U. Escribo muy feo. Diferencial de U sobre U. Ahora, aquí está U es igual a B. La diferencial de U es igual a la diferencial de B. Esta integral está completa. Entonces, la respuesta es n r t por el logaritmo de B. Pero como tenemos integrales definidas de un punto a otro, entonces este es igual de 1 a 2, esto es igual a n r t por el logaritmo, voy a poner esto así, de volumen 2 menos el logaritmo de volumen 1. Y recordemos que cuando tenemos una resta de logaritmos, por las propiedades del mismo, esta es una división de logaritmos. Entonces, n, r, t por el logaritmo de b2
sobre B1. ¿De acuerdo? Por eso resultó así. Pero eso es una integral que el logaritmo viene de una integral de este tipo. Ahora sabemos que en un proceso isotérmico, volumen 2 entre volumen 1 es igual a presión 1 entre presión 2. Entonces, esto puede cambiar en relación a presiones. No necesitamos aprendernos nada de memoria. Lo único que necesitamos es lógica, nada más eso. Sentido físico, ¿de acuerdo? Y bueno, vean ustedes que podemos entonces encontrar una expresión para calcular el trabajo en un proceso isotérmico, ¿de acuerdo? Pero esto es válido porque no tenemos la presión constante. Ahora, regreso a la parte de las adiabáticas. Ay, bueno, no sé si te aclaré tu duda. Sí, No sé doctor, si te aclaré. gracias. Ok. Hay que ir repasando las integrales, ¿eh? Porque ustedes van a integrar conmigo, termodinámica es pura integración. Yo les invito a que si tienen oxidadas sus, sus clases de cálculo, bueno, ya me voy a ver muy youtuber. Ahí en el canal donde subo estos videos están mis clases de cálculo integral. Y están integrales definidas, indefinidas y métodos de integración. Pues es de dominio, o pues si les es utilidad, pueden revisarlas cuando puedan. Bueno, entonces ahorita yo tengo una nueva constante, chicos. Encontré, espérenme tantito. Encontré que en un proceso adiabático, en un proceso adiabático, la presión por el volumen a la gama es igual a una constante. Ay, esa misma constante es la que no cambia en un proceso isobárico. Entonces, ¿qué pasa? Quiero calcular el trabajo en un proceso adiabático. Bueno, pues vamos a partir de la misma integral, de 1 a 2 de P por diferencial de B. ¿Puedo ocupar directamente esta ecuación para para encontrar el trabajo? La respuesta es no, porque en un proceso adiabático tenemos un cambio de temperatura, un cambio de presión y un cambio de volumen. A ver, para que nos demos una idea de lo que estoy hablando, imaginemos que tengo un diagrama aquí, donde esto es presión y este es volumen, chicos. ¿De acuerdo? Si es un proceso, a ver, recordemos un poco las clases pasadas. Si es un proceso isobárico, pero acuérdense que para calcular trabajo es importantísimo que tengamos variación de volumen. Si no hay variación de volumen, no tenemos trabajo. Esto ya debe de quedar claro. En un proceso isobárico no tenemos cambio de presión. Se debería de ver así. En un proceso isocórico, donde otra vez esta es presión y este es volumen, el proceso debe verse así. No hay cambio de volumen. En un proceso, voy a borrar ahora una de estos para aprovechar los espacios. En uno de estos, por ejemplo, isotérmico, hay un cambio de presión y volumen, que es la parte que no es constante, pero la temperatura es constante. Si yo quiero saber cómo se comporta el perfil isotérmico en un diagrama presión-volumen, entonces yo esperaría ver algo así. Un punto inicial, un punto final, y vemos un comportamiento de este tipo. Donde este perfil es un perfil isotérmico. Quiere decir que el estado termodinámico 1 y el estado termodinámico 2 están conectados por una temperatura constante. Constante. ¿Sí me están siguiendo, chicos? Sí, doc. Sí. Es una temperatura constante. Si yo tengo otro punto por aquí y otro punto por aquí, este nuevo perfil es otra isoterma. Se generan nuevas isotermas, ¿ok?
pero estos dos puntos están conectados por una misma. Todos los puntos que recorren esta curva son puntos isotérmicos. ¿Cómo rayos se ve una diabática? Bueno, ¿cómo se ve una diabática? Ya tengo una idea de cómo se ve una isoterma, pero no tengo idea de una... ¿Cómo se verá una diabática donde cambias presión, volumen y temperatura ahora? Ok. Voy a regresar ahora a pintar las isotermas. Voy a pintar las isotermas. Aquí está una isoterma y aquí está otra isoterma. Y aquí tenemos un punto, por ejemplo. Un punto, un punto. Y aquí voy a pintar otro punto. Ok, la isoterma se puede prolongar así. Voy a pintarlo mejor aquí. Ahí está este punto. Ok, esta es una isoterma, esta es otra isoterma. ¿Cómo se ve una diabática? Bueno, una diabática justamente conecta a ambos puntos. Esta es una diabática. Fíjate que ahora puedes conectar un punto al otro variando presión, temperatura y volumen. Esta es una diabática. ¿Puedes calcular el trabajo asociado a ella? Sí. ¿Cómo? Bueno, encontramos que P por B a la gamma es igual a una constante. Esa gamma, vuelvo a recordar, es el coeficiente adiabático propio de cada gas, en este caso los gases ideales. Entonces, ¿puedo calcular el trabajo con esta adiabática? Pues, por supuesto, no tenemos ningún problema, lo podemos hacer pan comido, porque podemos ahora despejar presión aquí. ¿Para qué? Para sustituirlo en la integral. Entonces, P es igual a la constante entre B a la gamma. ¿De acuerdo? Y lo sustituyo en la integral original. Entonces va la integral de 1 a 2 de la constante, ay, charros, de la constante sobre B a la gamma por diferencial de B. ¿Ok? Y ya podemos integrar esto, pero comidísimo, así bien fácil. Porque ya tenemos, ya tenemos la evidencia, ya tenemos cómo calcular esta integral. Esto es lo más bonito, que una vez que nosotros conozcamos el proceso, la descripción de cómo se comporta un proceso, puedes calcular todas sus funciones termodinámicas. Vuelvo a reiterar, estos conocimientos no nada más son porque alguien quiere hacerles la vida complicada y porque si es ingeniería tienes que llevar termodinámica. Bueno, la justificación es que la termodinámica es para ustedes la Biblia de todas las cosas de ingeniería. Así se los digo. Si entiendes un diseño, si entiendes el diseño de plantas, diseño de reactores, los balances en materia y energía, y si entiendes los fenómenos de transporte, pues todo eso converge o se justifica por la termodinámica. ¿Sí? Muchas de las ecuaciones que se utilizan en los cálculos de balances de materia y de energía justamente salen de estas deducciones matemáticas. Podemos conocer el trabajo que ejerce una tobera, el trabajo que ejerce un refrigerante, el trabajo que ejerce un condensador, el calor que ejerce una caldera, etcétera. Todo esto asociado en términos de equilibrios térmicos y de trabajo que estamos viendo justo ahora. ¿De acuerdo? Entonces, ya con entender que el trabajo lo podemos conocer en función de conocer nuestro proceso, pues ya podemos calcular el trabajo asociado a este proceso. En la unidad que viene vamos a ver ciclos de Carnot, donde van a ser todos los ciclos termodinámicos de eficiencias de diésel y de otros comburentes y combustibles, y van a ustedes aplicar un montón de deducciones matemáticas que no es otra cosa que entender cómo se comporta el proceso, ¿de acuerdo? En este caso estamos simplemente tratando de encontrar el trabajo de este punto a este otro punto en el que tengo una variación de presión, volumen y temperatura. Y puedo conocerlo haciendo la restricción que este proceso está en paredes adiabáticas, ¿sí? Y ya esto ya lo podemos resolver pan comida, ¿no? Porque
porque una forma para hacer esta integral más sencilla, que es muy sencilla, pues hay que sacar la constante que está aquí afuera de la integral. Entonces, la constante se sale. No puedo sacar b a la gamma porque estamos integrando en función de b. Por lo tanto, b no es una constante. Por la integral de 1 a 2 de diferencial de b sobre b a la gamma, ¿verdad? ¿Y ahora qué puedo hacer, chicos? ¿Quién me dice cómo resuelve esta integral súper sencilla? Ay, bueno, antes de que me vayan a contestar muchos, porque pues, ya, obviamente esto es muy sencillo. eh, Karen, ¿contesté su pregunta? ¿De la de hace rato? Ajá. Sí. Ah, bueno. ¿Alguien tiene alguna otra duda respecto a esto? Solo, por ejemplo, ahorita que está desarrollando, me queda la duda de, ese desarrollo es solamente, bueno, ese desarrollo depende de si es del tipo de gas que se está calculando. En este caso son fórmulas generales para cualquier gas. Esto es el cálculo para conocer el trabajo en un proceso adiabático de un gas cualquiera. Si usted ya quiere resolver el trabajo, por ejemplo, ya de un gas específico, por ejemplo, CO2, oxígeno, agua, bueno, tiene que conocer cuánto vale gamma. Pero eso ya lo puede usted hacer ya cuando haya resuelto primero la integral. Estas son deducciones generales aplicadas para cualquier proceso adiabático de cualquier gas. ¿Sale? Ya cuando sea particularizado, bueno, ya usted ya conocerá perfectamente cuánto vale gamma para ese gas y ya puede sustituirlo en la integral en la ecuación que deduzcamos y ya puede conocer el trabajo. Así de sencillo. Ahora, si el proceso no obedece a una diabática estrictamente, el proceso obedece a otra ecuación, habría que estudiarla, optimizarla, encontrar los puntos, encontrar la función y esa función integrarla. Pero bueno, ya esa es otra cosa que va a ser para examen, pero eso es más adelante. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra duda que tengan? Y una vez coméntenla porque ya voy a pasar a otra cosa. ¿Alguna otra duda? Yo sí me enredé un poquito en esa parte, como que no lo entendí muy claro y ahorita veo y como que no me queda claro esto. ¿Qué parte no le queda clara? La última parte, ahí es como que me perdí, cuando Ah, queda el DV sobre V8, ahí como, no es 8, es gamma. Ok. con razón es que ya no No, entendí, no, no. veí que era No, un no, no. 8. Nada. Este que está aquí es gamma, es el valor del coeficiente adiabático. Es gamma, este es gamma. Es que yo escribo, es que la gamma se escribe así. Así se escribe. Entonces, parece 8, pero es gamma. Ajá. Entonces, esto es gamma, ¿ok? No es 8. No existe aquí el 8 por ahora, es gamma. Todos son letritas, gamma. Gamma, 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 ¿ok? Lo único que hice fue a partir de la condición de la condición adiabática, porque esta es la condición de un proceso adiabático, la condición de un proceso isotérmico es PV igual a nRT, así hay condición para isobático, para diabático, para isocórico y isobárico, así para este. Entonces, necesitamos conocer la condición del proceso para poder encontrar o postular una integral que me permita encontrar el trabajo. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero es encontrar o conocer la condición del proceso. De esa condición despejar P y sustituirlo en la integral general de trabajo. Esto es todo lo que tiene que hacer. En este caso así fue. Tenemos la condición, despejamos P y sustituimos P. Una vez que sustituye P, ya lo más fácil es resolver la integral. ¿De acuerdo?
Sí, Entonces, como tal, la gamma no tiene no tiene un valor específico. Si la gama, sí, la gama tiene un valor específico en función del tipo de gas. Vuelvo a repetir, esta es una condición generalizada para un proceso adiabático. ¿Ok? Ya gamma puede tomar valores según el gas en cuestión. Si es un gas si es un gas perfecto, entonces la gamma va a depender si es monotérmico, monoatómico, diatómico, poliatómico. Si es un gas real, que no obedece a la ecuación de estado PV igual a nRT, entonces gamma ya obtiene un valor numérico específico para ese gas en cuestión. ¿Ok? Pero la ecuación para encontrar el trabajo de ese gas es siguiendo esta misma ruta, nada más que al final usted sustituye el valor de gamma por ese valor específico, ¿de acuerdo? Ok, ahora sí ya. Gracias, doctor. Oja, ok. Bueno, es importante que esto quede claro, ¿eh? Porque, bueno, ok. Bueno, entonces, ahora vamos a poder resolver esta integral, chicos, ¿no? Ya es súper fácil. ¿Quién me dice cómo se resuelve? A ver, ¿cuál sería la lógica para resolver esta integral? primero la podríamos reescribir de una forma más simple, colocando el coeficiente 1. ¿Arriba? Bueno, pienso que es una forma más sencilla de representar. Ok, ok, ok. ¿Y luego? ¿Los demás? José Luis Conde, José Luis Espinosa, Leslie Yamili, María Adriana, Sofía, Blanco, Guadalupe, Alanis. Podríamos pasar o, bueno, quitar el denominador poniendo el volumen a la menos gamma, que sería una representación de que si se multiplicara por el 1, o bueno, más bien girarlas, el 1 quedaría abajo. Ok. Profe, ¿y si la realizamos, o sea, que quedara K por D qué? ¿DU? O, ¿sí es? Es diferencial de B, ajá. Y no, ya me Bueno, confundí, espérenme. bueno, podemos hacerlo como decía Adamari, si están de acuerdo. Hacerlo lineal, porque a veces era una integral lineal, ya es más fácil de visualizarlo. Recordemos que la integral de la diferencial de u sobre u, esto me da logaritmo de u. Pero esto solo es válido cuando el exponente de u es 1. Cuando el exponente de u es 1, vamos a usar esta lógica. Esta es la fórmula de integración. Cuando el exponente de u sea diferente de 1, vean ustedes aquí, gamma no es 1, ya no podemos aplicar esta fórmula. Entonces, lo que podemos aplicar es la fórmula que puedo pintar aquí. Puede ser, por ejemplo, u por la diferencial de u, y esto es igual a u de 1 más 1. Bueno, voy a ponerle aquí n, ¿sale? Para hacerlo general. Y ya n puede tomar cualquier valor. N más 1 sobre n más 1 más c. Vean ustedes que esto ya es más fácil de ver, ¿no? Ahora fíjense cómo está esta escrita. Entonces, por eso Adamari decía, oiga, pues ¿por qué no lo subimos? Y ya la cosa se hace más como esto. Entonces sería 1 a 2 del volumen a la menos gamma, porque lo estoy subiendo. Oye, otra vez.
a la menos gamma a la menos gamma por diferencial de b. Y ahora vean ustedes que esta ya se parece a esta que está aquí. Ahora, ¿cómo me quedaría la integral? Sería v a la menos gamma más 1. Algo se nos está pasando, que es kappa. La kappa no se nos debe olvidar que es la constante. Kappa por b a la menos gamma más 1 sobre menos gamma más 1. Gamma más 1. Pero como esa es una integral definida, estas son indefinidas, esto va a ir de 1 a 2. De 1 a 2. ¿De acuerdo? Porque tenemos una integral definida. ¿Sí queda claro eso? Sí. Sí, Ok. Y bueno, ya esto lo podemos sustituir fácilmente porque, eh, porque conocemos perfectamente el valor de volumen 1 y volumen 2, ¿de acuerdo? Y ya esta sustitución ya nos permitiría conocer el trabajo en términos de presión y en términos de volumen. ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? Sí. Ok. Ahora, ya podemos entonces sustituirlo porque recordemos, eh, recordemos que kappa, que está ahí, es igual a P por B a la gamma, que no es otra cosa más que kappa. Entonces, podemos llegar a una expresión generalizada conociendo cuánto vale esta capa. Voy ahorita a borrar esta. ¿Ok? Y esto ya lo podemos sustituir porque es volumen 2. Entonces, esto va a quedar, voy a ocupar otro color, va a quedar, por ejemplo, así. Esto es igual a kappa, ¿ok? Sobre menos gamma más 1, porque esto es ahora una constante, por volumen 2 de menos gamma más 1 menos volumen 1 de menos gamma más 1. ¿No es cierto? Jóvenes. Sí. Sería la variación entre el volumen, ¿no? Como cuando representábamos como delta V. Así es, exactamente. Estamos aquí ahorita calculando ahora el trabajo en función de los volúmenes. De los volúmenes. Esta expresión general de los gases ideales, que en este caso gases ideales, se pueden encontrar o se puede reescribir esta ecuación de formas diferentes, sustituyendo kappa, por ejemplo, P por B a la gamma, y haciendo deducciones algebraicas para encontrar expresiones más sencillas y más asequibles. Voy a dejar de compartir para regresar a la presentación. Pero antes, ¿hay dudas aquí? No. No. Es importante. más o menos no me quedó muy claro.
¿Es donde no te quedó claro? Perdóneme, doctor, cuando ya estaba haciendo estaba calculando el trabajo, bueno, desarrollando la ¿La integral? ecuación. Ajá, sí, recuerda que esta no se parece a la Ajá, la esto. parte de abajo, lo que está como morado. Porque, a ver, esto que está aquí, a ver, como es una integral definida, voy a sustituir el valor 1 y 2, volumen 1 y volumen 2, que son estos. Acuérdate que todo está en términos de volumen. Entonces la voy a sustituir por el valor de B, pero solamente es sustituirlo en términos de B. Esto que está aquí, pues es una constante que va a multiplicar a la diferencia de volúmenes del punto 2 y el punto 1. Por eso kappa por menos gamma más 1 multiplica al volumen 2, aquí del límite superior de la integral, a la menos gamma más 1, menos el límite inferior a la menos P1 menos gamma más 1. Simplemente sustituyes volumen 2 y volumen 1 en esta expresión general. Eso es todo. ¿Ok? Puedes hacerlo por una más larga. Bueno, Ajá. mi duda puntualmente era el por qué el signo negativo, o sea, por qué resta volumen Siempre, 2 menos volumen siempre, 1. ¿Es por por la definición de una fórmula integral, de...? siempre por definición en una integral definida, es intervalo superior menos intervalo inferior. Ah, De cierto. nada. Gracias, doctor. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Es importante que tengan un claro esto, chicos, porque ustedes, bueno, yo, sobre advertencia no hay engaño, yo la verdad. Bueno, si no hay dudas, voy a pasar ya al otro. Es importante que hablen todo lo que puedan. Entrevístense con los chicos de bioingeniería, que ahorita están llevando conmigo bioingeniería aplicada. Dios bendito. Estamos viendo ya cosas más avanzadas. Eh, Esto ya debe de quedar, pero clarísimo, porque las materias que vienen, operaciones unitarias, por ejemplo, la 2, operaciones unitarias 2, que son cálculo de plateos teóricos, rutas de evaporación. Uy, no, 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 no. Necesitas tener dominio perfecto de los coeficientes de difusión y fenómenos de transferencia. Entonces, esto es clave, ¿eh? No, no lo vayan a dejar pasar, porque si no, olvídense. Bueno, voy a regresar a la presentación entonces, si no hay dudas. Ok, vean ustedes que nos quedamos en esta parte. Aquí estábamos. ¿Ustedes se dan cuenta? Sustituye si llegamos a nuestra expresión, pero aquí hay un atajo matemático que te permite volver a incorporar K por B a la gamma, recordando la sustitución previa que P por B a la gamma es igual a kappa, entonces puedes despejar kappa en función de P por B a la gamma. Si sustituyes kappa, que vale P por B a la gamma, en kappa, B a la gamma con B a la menos gamma se eliminan porque son opuestos, y entonces todo está en términos de P. P por B sobre 1 menos o sobre gamma menos 1. Y esto de 1 a 2. También esta es otra ruta matemática para encontrar una expresión más generalizada en términos de P y de B. Entonces, ¿qué está sustituyendo en 1? Pues bueno, un cambio de presión y un cambio de volumen. Menos el producto de la siguiente sustitución, presión 2, volumen 2. Y esto a la gamma menos 1. ¿De acuerdo? Estoy yendo del punto 1 al punto 2. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? No, Ok. doctor. Esto me van a preguntar, oiga, ¿y por qué los límites están del 2 primero
y el 1 acá. Bueno, aquí ya se está considerando implícitamente el signo. Recuerden que el volumen 2 aumenta. Si el volumen 2 aumenta, la magnitud del volumen 2 debe ser más grande. Entonces aquí lo que nos va a dar de resultado es un trabajo negativo. Solo tenemos que tomar en cuenta la convección, que aquí están utilizando primera ley de la termodinámica, U más W. ¿De acuerdo? En casos más particulares, podría ser P2 por volumen 2 menos presión 1 por volumen 1. Recuerden tener esto muy en mente para nuestras nociones de físicas, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, entonces, ahora, si esto es una expresión generalizada, ¿de acuerdo? Pero si yo quisiera conocer el comportamiento para un gas perfecto, bueno, yo sé que en un gas perfecto la ecuación de estado es PV igual a nRT, o PV igual a RT, suponiendo que N no cambie porque es un proceso cerrado, es un sistema cerrado. Entonces, podemos despejar P por B, que es la expresión que está acá, y dejarla en términos de RT, porque RT es el que está cambiando. Entonces, W puede ser igual a R por T1 menos T2, que en el otro caso, donde tomemos en cuenta la ley, la primera ley de la termodinámica, que es energía interna es igual a calor menos trabajo, entonces aquí sería T2 menos T1 sobre gamma a la menos gamma menos 1. Estas son dos expresiones generalizadas que podemos usar ya directamente para calcular el trabajo en un proceso adiabático y en un proceso adiabático donde estén implicados gases ideales o gases perfectos. Alguien me puede decir, bueno, a ver, ¿cómo sé si es un gas ideal? Bueno, si es un gas ideal, la fuerza obedece a la ecuación de estado, PV igual a nRT. Es un gas que se encuentra a bajas presiones, a altas temperaturas, y además es un gas que se encuentra a altos volúmenes y la concentración del mismo es muy baja, tal que reduces las colisiones efectivas. Cuando eso es así, si tienes ese tipo de sistema, puedes considerar que tu gas se aproxima al comportamiento ideal y puedes ocupar esta ecuación para producir el trabajo que te está generando ese gas. Si estamos hablando de presiones muy altas, temperaturas muy bajas o muy altas, o volúmenes muy pequeños y concentraciones de gas muy altas, obviamente estos son consecuencia de que no estamos en términos ideales, porque una molécula con otra están sumamente acercadas y entonces la idealidad se rompe. Ahí no te conviene ocupar el comportamiento de gas perfecto, ahí te conviene ocupar un gas real. Terminando estas transparencias, vamos a revisar gases reales rápidamente. Tampoco es que podamos nosotros conocer la descripción perfecta de un gas real, pero ya hay muchas ecuaciones, la ecuación de Redlich-Kwong, la ecuación de Van der Waals, el factor de comprensibilidad, que nos permiten poder conocer comportamientos más reales. Ellos obedecen a ecuaciones de estado específicas y son esas ecuaciones de estado las que vos tienes que sustituir aquí, para conocer el trabajo de ese gas real en particular. Lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero bien, a veces es bueno que lo tengan en cuenta. Bueno, ¿dudas hasta aquí? No, doctor. Ok. Ahora viene un ejercicio. Un ejercicio para que apliquemos lo que estamos aprendiendo. Ya integramos las expresiones. Ahora habría que ver, por ejemplo, ya de manera concisa, cómo se comporta, pues los sistemas ya hablando en números. A ver, vamos a ver este ejercicio. 100 decímetros cúbicos de nitrógeno gas se expanden. ¿Qué quiere decir que se expandan? Que aumenta su volumen. Aumenta su volumen, esa es una expansión. Se expanden de 7 bares a 1 bar. Esto es obvio, ¿verdad? Si se está expandiendo, ¿qué está pasando con la presión? Son inversamente proporcionales. A mayor volumen, menor presión. Calcule el trabajo de expansión. ¿Qué trabajo le tomó al sistema hacer esta expansión?
Inciso A, si la transformación fuera isoterma. Es decir, si el proceso se llevó a cabo a temperatura constante. Inciso B, si fuese adiabático. Vean ustedes que son dos rutas para pasar de un estado termodinámico 1 a un estado termodinámico 2. Bueno, y ahí en el diagrama que ustedes pueden ver, es un diagrama presión-volumen. El eje de las Y están las presiones, el eje de las X está el volumen, y entonces el volumen, la presión 1 es mayor que la presión 2, todas convergen en el mismo punto, aquí está, punto 1, ¿ok? Y va a llegar a 2, va a llegar a un estado termodinámico final, que puede ser 2 o 2', según la vía en que lo hizo. Isotérmicamente, esta es una isoterma, la perfil isotérmica, donde temperatura es igual a constante, o bien un punto conectó por otro, variando la temperatura también por una adiabática. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, si te estoy diciendo que calcules el trabajo, hay que calcular el área bajo la curva de esta adiabática o el área bajo la curva de esta isoterma. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Entonces, hay que hacer el diagrama. Pasamos de 7 bares, por eso está aquí arribita, a un bar. Vean, las dos están a un bar. Pero es una expansión. No nos dicen hasta dónde se expandió el gas. Nada más nos dice se expandieron 100 decímetros cúbicos. El volumen original es 100 decímetros cúbicos. ¿Hasta dónde llegó la expansión? Bueno, quién sabe. Eso nos lo va a decir nuestros cálculos. ¿Sí? Entonces habría que calcular el trabajo por la primera ruta. Si es por vía isotérmica, otra vez la temperatura es constante. Sabemos que el trabajo ya resuelta la integral es igual a P, bueno, hubiera sido hubiera sido N, ¿verdad? Considerando un proceso cerrado, P por B por el logaritmo. Vean ustedes que aquí nos están dando las presiones, jóvenes. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Si te están dando las presiones, no nos vamos a cerrar, porque sabemos perfectamente que para un proceso isotérmico, la relación de las presiones es la inversa a la relación de volúmenes. Entonces, el trabajo es igual a PB por el logaritmo de volumen 2 sobre volumen 1, que es igual a PB por el logaritmo de presión 1 sobre presión 2, ¿de acuerdo? Estos aspectos matemáticos, estas deducciones las analizamos muy a detalle allá cuando estábamos viendo las leyes de los gases ideales, ¿sí? Ok. Bueno, ahora entonces ya conozco la expresión porque ya hicimos la integral. Ya puedo calcular por formulazo, pues, cuál sería el trabajo asociado a este proceso isotérmico. Conozco la presión, aquí está, 7 bares. Conozco el volumen, aquí está, y conozco la relación de las presiones. Recuerden que PV en un proceso isotérmico es lo mismo a decir RT. Si quiero evitar utilizar presión 1 y volumen 1, ya sé que el producto de P por B es igual a nRT, pero no conozco T. Ups, si no conozco T, no hay problema. Puedo ocupar el principio porque es una constante. Presión 1 por volumen 1 es igual a una constante que me da presión 2 por volumen 2. Cualquier juego de valores iniciales o finales son válidos para este producto, porque esto va a dar una constante. Ojo, no hay que confundir, porque aquí es presión 1 con su conjugación volumen 1. No podemos confundir presión, voy a agarrar aquí presión 1 y voy a agarrar volumen 2. No. Presión 1 por volumen 1 es igual a una constante y esto es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Esto queda claro? Sí, ¿Los demás queda claro? Yo sé que les está costando trabajo, que ya estoy hablando de cuestiones
como que no van el ritmo a lo mejor de lo como voy diciendo las cosas. Pero se supone que ustedes están estudiando los videos que estamos subiendo, estas deducciones, estos análisis de las relaciones que hicimos allá de ley de Boy, ley de Charles, ley de Gay-Lussac. Todas estas deducciones nos son clave para esto, clave. No puedes perder el sentido físico, no puedes perder el piso, no te puedes nortear, porque ya estos conceptos quedaron claros en su momento, ¿de acuerdo? Si esto todavía te confunde un poco, que por qué P1, B1 igual a una constante, te invito a que revises los videos. Para eso estoy compartiendo los videos, para que ustedes retroalimenten las clases, pero háganlo diario, jóvenes. De verdad, es un consejo en buena onda. Háganlo diario. Clase que veamos, revéala el fin de semana. Miren, ahorita cuando quieren hacer termodinámica, este, se les va a hacer pesado porque son varios videos. Pues obviamente eso causa un umbral de flojera muy alto y son como 10 videos, tengo que rezar cuántos, de hora y media. Si lo hacen diario, lo hacen así conforme van saliendo, les ayuda a retroalimentar, suben apuntes a su ritmo, pausen el video, suben sus notitas. Eso es lo ideal, ¿sí? Porque ya más adelante voy a hablar de segunda ley de la termodinámica. Vamos a hacer ciclos de Carnot. Y yo lo único que voy a decir, a ver, esto es un comportamiento adiabático, entonces se tiene este comportamiento. Esto es una isoterma, es justo lo que necesito que ahorita esto quede claro. Cada unidad es acumulativa, ¿sí? Entonces, esto ya debe de quedar claro si entendemos gases ideales. Y cuando entremos a la unidad 2 ya debe quedar claro esto. ¿Sí? Doctor, Ajá. Sí, ¿me vas a decir algo? yo tengo una propuesta. Igual no sé, no todos puedan y a lo mejor no todos quieran, pero bueno, a mí siento que me funcionaría más porque a este punto sí se me empieza a complicar un poco entenderlo. Más porque no tengo el tiempo como para estar pues estudiando y estudiando, porque Ajá. pues trabajo. Pero Ay, se te fue, ya no te escuché. tengo valor en nuestra escala, sino sea como para practicar y discutirlos en clase porque sí está como complicado. Es que no te escuché lo que dijiste al principio, no te escuché. ¿Puedes Sí, repetir está lo que fallando mucho mi dijiste? internet. Sí, doctor. Que yo Ajá, decía que yo propongo que, bueno, si ajá, usted puede darnos como algunos ejercicios con base a lo que estamos viendo, porque sí se me está dificultando mucho, ajá. y Sí, que no, sí. o sea, que no tenga valor en la escala porque, pues, para que no sientamos presión de que tenemos que entregar, sino que sea para como No ensayar, los van a practicar, hacer, y esos no los ejercicios van a verlos en hacer. clase y con base a eso verlo. Si no tienen valor, no los van a hacer. ¿Para qué nos engañamos? Bueno, es que sería como tomarlos de ejemplo, no Sí, sé. sí, 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 Siento que, claro. bueno, a mí se me No, facilitaría más entender. sí, 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 sí. De hecho, por eso ahorita estoy viendo ejercicios. O sea, no les he bombardeado de ejercicios ahorita porque todo lo que estamos viendo es teoría. O sea, estamos viendo todavía sentido físico. Ahorita lo que esto ya es aplicado porque ya tenemos que resolver problemas. Al terminar esto, por supuesto que tendrán ejercicios para resolver que podemos retroalimentar, claro, en la siguiente sesión sin problema. Sí, esa es la idea. Pero sí tendrían que tener un valor porque de lo contrario no lo harían. No nos engañemos. No hablo por usted, ni quiero hablar mal de los demás, pero no lo harían. No vale, no lo hago. La idea es que se esfuercen haciéndolo, ¿sí? Para que ya tengan dudas muy puntuales. Pero, pero sí, sí, sí. Al término de esta actividad, por supuesto que voy a dejar ejercicios. Eso es un hecho. ¿Sale? Para que practiquen. Bueno, se nos fue.
Bueno, entonces acá podemos calcular el trabajo, ¿sí? Tomando en cuenta esta concepción. Si no nos dan la temperatura, no nos vamos a frustrar porque nos están dando un volumen y una presión. Y nos están dando las dos presiones del estado termodinámico 1 y el estado termodinámico 2. Y ya podemos calcularlo simplemente. Ay, ¿sí? Entonces, podemos hacerlo pues ya sustituyendo los datos. Trabajo es igual a la presión 1 que habíamos dicho que son, por ejemplo, 7 bares. Si agarro el set de valores del estado termodinámico 1, que corresponde a 7 bares. Ahora, bueno, antes de esto es muy importante tomar en cuenta la uniformidad de unidades. Acuérdense que vamos a manejar siempre el sistema internacional de unidades. Si utilizas adecuadamente el sistema internacional de unidades, solito te va a dar julios. Solito, porque julios es una unidad del sistema internacional de unidades. Si todo lo ocupas como sistema internacional de unidades, el resultado te va a dar una unidad del sistema internacional de unidades. ¿De acuerdo? Ahora, es importante recordar, por ejemplo, que el trabajo es un mecanismo de manifestación de energía que es igual a kilogramo por metro cuadrado por segundo cuadrado. Vean ustedes que julio es igual a kilogramo metro cuadrado por segundo cuadrado. Todas esas unidades son del Sistema Internacional de Unidades. Por eso si utilizamos uniformidad en las unidades, nos va a dar como resultado directamente julios, ¿sí? Presión, por ejemplo, 1 está en 7 bares. Bares no es una unidad del Sistema Internacional de Unidades. Aquí lo que tenemos que hacer es una conversión. Estas conversiones asumo que ya las tomaron, ya las estudiaron porque les compartí en el aula virtual un PDF sobre cifras significativas y conversión de unidades. ¿Sí? Bueno, entonces lo único que tendríamos que hacer es pasar la presión en términos de, eh, del Sistema Internacional de Unidades. La presión en pares lo pueden pasar en términos de Newton por metro cuadrado, que es una unidad aceptada, o a alguien se le pudo haber ocurrido utilizar el término de pascales. Pascales también lo podemos ocupar porque el pascales es una unidad del sistema internacional. Sí, recordemos que un pascal es igual a Newton por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Justo como lo tenemos aquí, Newton por metro cuadrado. Sí. Entonces, eso directamente nos va a dar un pascal. Entonces, 7 bares es igual a 7 por 10 a la 5 pascales o newton por metro cuadrado. Y eso lo voy a multiplicar por el volumen, que es el volumen 1. Pero otra vez, 100 decímetros cúbicos no es una unidad del Sistema Internacional de Unidades. Es metro cúbico. Entonces hay que pasar los decímetros cúbicos a metro cúbico por el logaritmo de, ok, como esta es una razón, presión 1 entre presión 2, si la convierten al sistema internacional de unidades o no, la razón le va a dar exactamente lo mismo. Así que pueden dejar expresado presión 1, 7, y bares 1 y 7 entre 1 nos da 7, y esto sería el logaritmo de 7. El trabajo al final sería de 136.2 por 10 a la 3 julios, ¿sí? Es aceptado que lo expresemos en términos de kilojulios para deshacernos de 10 a la 3. Es un resultado más fácil de manejar, 136.2, y es una cifra significativa, ¿sale? Entonces eso ya nos da automáticamente el trabajo. Vean ustedes que aquí el trabajo nos da positivo. ¿Es coherente que nos dé positivo?
Hello, ¿es coherente que nos dé positivo? A ver, Jocelyn Garrido, ¿es coherente que nos dé positivo? Jocelyn. Perdón, doctor, ¿qué preguntó? Es que aquí se escuchó mucho ruido y no entendí la pregunta. Si es coherente que el trabajo te dé positivo, pero ahorita no, dale oportunidad a Jocelyn tantito. Pregunté si trabajo es positivo, si es coherente que nos dé positivo, y qué significa que nos dé positivo. Jocelyn, a ver, dinos, Mm, bueno, yo pienso que sí, ¿por y qué? si nos da, porque quiere decir que sí hubo trabajo. Si nos da negativo o nos da positivo, obviamente hubo trabajo. ¿Qué te dice el signo positivo? ¿Quién hizo el trabajo? ¿El sistema o el universo? ¿El sistema? ¿El sistema? El sistema, por eso nos da positivos. Si el trabajo da positivo, ¿el sistema ganó energía o perdió energía, Jocelyn? ¿Perdió energía? Perdió energía. Ok, sale. Entonces ahí ya tenemos el trabajo si nos vamos por una ruta isotérmica. Si yo les preguntara, ¿podemos conocer cuánto vale el volumen 2? ¿Pudiéramos hacerlo? ¿Pudiéramos conocer el volumen 2? Si les digo, quiero que me des además del trabajo el volumen 2, ¿pudiéramos conocerlo? A ver, voy a preguntarle a alguien más. A ver, José Carlos Blanco, ¿podemos hacerlo o no? Bueno, viendo la fórmula, yo diría que no, pero tal vez sí. Ok, Estoy tratando de analizarla. la respuesta es sí. Hay que aprovechar que el proceso es isotérmico. Si el proceso es isotérmico, ¿cuál sería la forma de calcular el volumen 2? José Carlos Blanco. Ande. Perdón, no lo escuché El muy bien. proceso es isotérmico. Tienes la ventaja de que el proceso es isotérmico, eso ya lo conoces. Si el proceso es isotérmico, ¿cómo calculo el volumen 2? Antes de que me preguntes, vamos a considerar que es un gas ideal. Entonces, ¿cómo calculo el volumen 2? No lo sé. Muy bien, hay que aprovechar que es un gas ideal. Si es una isoterma, presión 1 por volumen 1 es igual a una constante y eso es igual a presión 2 por volumen 2. Entonces, volumen 2 es igual a presión 1 por volumen 1 sobre presión 2. Tenemos las dos presiones y tenemos el volumen 1. Si podemos conocer el volumen 2. ¿De acuerdo? Ok, pero ¿no tendríamos que utilizar todos los elementos? ¿Cuáles elementos? Como en este caso nos tenemos ya trabajo. No, ¿para qué te complicas la vida? Ok. No te compliques la vida. Lo único que tienes que hacer es entender el fenómeno. Entendiendo lo que le está pasando al gas, no necesitas complicarlo. Hay veces, muchas veces, se dan demasiado datos en los problemas. Por ejemplo, en un problema te puedo dar 20 datos. Ya nada más con ver 20 datos ya estás pensando que me ha pasado, cuando calculas el volumen o lo que sea que vas a calcular y te das cuenta que no ocupaste todos los datos del problema, te preocupas porque dices que algo hiciste mal. Pero no es cierto, solo hay que asegurarnos que
entendamos el sentido físico. Entendiendo el sentido físico, no pasa nada. Solo hay que recordar que los gases ideales en un proceso isotérmico se comportan de esta manera. Y con eso ya podemos calcular el volumen 2. ¿Sale? La otra, por ejemplo, diciendo que conocemos el trabajo. Muy bien. Trabajo es igual a la presión por el volumen por el logaritmo de las presiones. Bueno, trabajo es igual a la presión por el volumen por el logaritmo de los volúmenes. Si despejas el volumen 2 de eso, ya puedes conocer perfectamente el volumen 2. ¿Sí? Ok, ahora, ¿qué pasaría si fuera adiabática? Fíjense, ahí, Karen, Mande, doctor. date cuenta que aquí ya, si fuera diabático el proceso, gamma vale 1.4. Gamma para nitrógeno. Ok. Ok. Acá, gamma ya te lo estoy dando, ¿vale? 1.4. Ahorita vamos a decir de dónde vienen los gamas. Pero ya es particularizado el gas. Ahora, si yo quiero conocer un proceso adiabático, puedo conocer la expresión, una de estas dos, solo hay que tomar en cuenta que aquí, si estamos considerando la primera ley de la termodinámica, que energía interna es igual a calor menos trabajo, entonces esto es al revés, vamos a que tomar en cuenta el signo. Aquí, trabajo sería igual a la deducción que se encontró. Nada más. ¿De acuerdo? Ahora nos estamos viendo del punto 1 al punto 2. ¿Sí? Eso es muy importante. Quiero encontrar el trabajo. Fíjense ustedes, jóvenes, que necesito presión 1 y volumen 1, menos presión 2 y el volumen 2 y gamma menos 1. Acá ya nos están dando el volumen 1, no nos están dando volumen 2, pero sí nos están dando la diferencia de presiones y nos están dando gamma. ¿Qué nos hace falta calcular? Volumen 2. ¿Cómo calculo el volumen 2? Si yo sé que para un proceso adiabático P por B a la gamma es igual a una constante. ¿Cómo calculo el volumen 2? A ver, voy a dejar de compartir. Eso es lo que yo necesito que ustedes estén, pero así es termodinámica, ¿de acuerdo? No pueden dejar pasar todos los detalles. Los detalles los tienen que traer aquí frescos. Eso es muy importante, porque los problemas que ya propongo, miren, bueno, ya mejor les digo. Aquí vamos a regresar a la hidro. Tomando en cuenta lo que le comenté al jefe de grupo, que podemos calcular el volumen 2 para un proceso isotérmico, quedamos que sí, aprovechando que es un proceso isotérmico que obedece a la ecuación PV igual a una constante. ¿Puede repetir lo último? Es que se cortó. Acuérdense que quedamos, a ver, viva Blanco Padeneva, acuérdense que quedamos que en un proceso isotérmico, ok, en un proceso isotérmico quedamos que presión por volumen es igual a una constante. Ay, me escribo horrible. A una constante. Presión por volumen es igual a una constante. Quiere decir que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Eso nos está diciendo. Ok, entonces en pocas palabras, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Y ya, conozco presión, conozco volumen y conozco la otra presión, podemos conocer volumen 2. ¿Por qué? Porque aprovechamos el hecho de que conocemos el proceso isotérmico. Ahora, quiero conocer el trabajo asociado a un proceso adiabático, pero no tengo el volumen 2. Se requiere porque la ecuación que se encontró implica
conocer volumen 2. ¿Qué hago? ¿Quién me da una idea? A ver, no, ahora voy a preguntar a otra persona. Sería volumen 2 sobre volumen 1, porque no conocemos, bueno, el volumen 2. Sería como despejarlo. ¿De qué? ¿De qué Sería, despejas? A ver, dime de qué despejas. ¿Despejarlo de dónde? ¿Karen? no sé, profe, ya me confundí. A ver, vamos a ver otra personita. Tengo ganas de No, preguntarle a alguien. Alguien. Ah, dime. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Blanco. Ajá, ajá, a ver, ¿cómo? Estamos ocupando la misma fórmula que me dijo, ¿no? Ah, pero eso es solamente para un proceso isotérmico. Ahorita queremos calcular trabajo para un proceso adiabático. ¿Cómo Ah, ok, calcular el ok. volumen 2? Aguas con eso. Si es isotérmico, sus condiciones son aparte. Ahorita estamos calculando trabajo, pero para calcular trabajo necesito conocer el volumen 2. ¿Cómo le hago para conocer el volumen 2? A ver, tengo ganas de preguntarle a alguien ahorita que vi. Sofía Telles. Sofía. Es que igual estoy un poquito confundida. Bueno, a ver, no te vayas porque tú vas a contestarme. A ver, si es un proceso adiabático, ¿cuál es la condición para un proceso adiabático? A ver, recuérdanos. Sofía. Es el que no intercambia calor. No, no. Sí, 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 muy bien. Ese es el fenómeno, ok. Pero ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Por ejemplo, la condición para un proceso isotérmico es que presión por volumen es igual a una constante. Para un proceso, por ejemplo, isocórico, para un proceso isocórico, presión sobre temperatura es igual a una constante. Para un proceso isobárico, temperatura sobre volumen es igual, perdón, volumen sobre temperatura es igual a una constante. Ahorita para un proceso adiabático, ¿cuál será esa constante? Esa condición, ¿cuál? ¿Lo vimos en la clase? Ahorita lo estamos viendo. ¿Cuál es la constante? Sofía. ¿Puedo contestar, doctor? Es lo de NRT sobre volumen. No, nRT sobre volumen es el despeje de un proceso isotérmico. A ver, ayúdale, Karen. La constante sería la gamma. No, no, pero a ver, dime cuál es la condición de un proceso adiabático. La condición es P por volumen a la gamma es igual a la constante. Acá. Esa es la condición. Ok. Presión 1 por volumen 1 a la gamma es igual a la presión 2 por el volumen 2 a la gamma. O sea, presión 1 por volumen 1 a la gamma es igual a presión 2 por el volumen 2 a la gamma. Ajá. O sea, presión 1 por volumen 1 a la gamma es igual a la presión 2
Esto es igual al volumen 2 a la gamma. ¿No, jóvenes? Sí, doc. Sí, doctor. Entonces, hay que saber aprovecharnos de conocer las propiedades, por favor, si no, híjole, ¿qué va a ser de nosotros? Eso es importante, no podemos dejar pasarlo desapercibidos. No podemos. De hecho, si seguimos haciendo los arreglos matemáticos, presión 1 sobre presión 2 es igual al volumen 2 a la gamma por el volumen 1 a la gamma. Esto es igual volumen 2 sobre volumen 1 y todo esto a la gamma. ¿No, jóvenes? Sí, Pues sí, ¿no? Entonces, voy a pasar aquí. Entonces, ¿puedo deshacerme de la gama? Sí, pasándola del otro lado, ¿no? Porque esto está a la 1. Eso está a la 1. ¿Cómo paso del otro lado? Términos exponenciales. Chicos, ¿cómo paso? ¿Cómo quito la gama de este lado y la paso del otro extremo? ¿Cómo? ¿Cómo? Por ejemplo, si fuera x cuadrado igual a 2, ¿cómo me deshago del cuadrado? sacando raíz Con cuadrada. raíz, Con raíz. ¿Cómo me deshago de la gama? Con raíz. Entonces, volumen 2 sobre volumen 1 es igual a la raíz a la gama de presión 1 sobre presión 2. ¿Sí o no es cierto? Pero para esto también se puede escribir como presión 1 sobre presión 2, ok, de 1 sobre gamma. Entonces, volumen 2 sobre volumen 1 es igual al producto, a la razón de las presiones, ok, por a la 1 sobre gamma. Ahí está la expresión que encontramos y nada más habría que despejar volumen 2. Ya conozco volumen 2 y ahora entonces puedo conocer directamente el trabajo. Y ya listo. Y ahora hasta podemos comparar cuál de los dos procesos me genera una mayor expansión, a qué costo de trabajo. Fíjense ustedes lo que podemos hacer con los cálculos estos. Ok, bueno, voy a regresar. Bueno, ¿aquí tienen alguna duda en esta parte del álgebra? No, Es álgebra, esto no es trascendental, ¿sí? No es problema. Pero si alguien tiene alguna dudita, de una vez. De una vez, porque los problemas que van a hacer más adelante son puras deducciones. De una vez, háblenlo. ¿Todo bien? Bueno, Sí, doc, todo bien. ok. ¿Ya pueden ver la presentación otra vez? Ok. Vean ustedes que, bueno, llegamos a la expresión. Ahí está. Entonces, el trabajo es igual a esto, pero necesitamos conocer el volumen 2. Bueno, aquí está generalizado, pero es lo que acabamos de explicar, ¿no?
Ok, bueno, entonces ahora puedo conocer el volumen 2 porque conozco el volumen 1 y la razón de las presiones. Presión 1 entre presión 2, 7 bares entre un bar nos da 7 bares y es 7 bares a la 1 entre 1.4, que es el valor de gamma. Y recordemos que el volumen 1 era igual a ¿cuánto? A 100 decímetros cúbicos. A 100 decímetros cúbicos, que era igual a 0.1 metros cúbicos, ¿no? Con eso ya puedo conocer Le dio su casquito, tío. la razón de los volúmenes. Volumen 2. Pinches rushadotas, ¿no? ¿Pueden apagar ese audio? Se está escuchando todo. Ok, entonces ya conozco de esta manera la razón de los volúmenes 2 y 1, aplicando esta deducción y ya tendría 4.015, ¿de acuerdo? Ya entonces puedo conocer el trabajo asociado, simplemente sustituyendo los valores, presión 1, volumen 1, ¿ok? Y presión 2, volumen 2, ¿de acuerdo? Y aquí conocemos ahora el trabajo asociado. Vean ustedes que el trabajo aquí también nos da positivo, porque quiere decir que el sistema hizo trabajo al entorno. Por eso nos da positivos. ¿De acuerdo? Mientras que un proceso nos está dando de 136.2 en un proceso adiabático 74.62. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, Porque hubo aquí una duda. Bueno, el volumen 2 entre el volumen 1 nos da 4.0015. Para conocer el volumen 2, entonces volumen 2 es igual a 4.015 por volumen 1. El volumen 1 valía 0.01. 0.01 por 4.015, perdón, 0.1 por 4.015 nos da 0.4015, que es este valor. ¿Sí? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? no. Ok, entonces el gráfico como estaba aquí pintado era totalmente coherente. El volumen 2 en un proceso isotérmico es mayor en estas condiciones que el proceso adiabático. Ajá. Por lo tanto, el área bajo la curva del proceso isotérmico, pues obviamente va a ser mayor que el correspondiente adiabático. Ok. Bien, ¿dudas hasta aquí? No, No, doctor. Ok. Ay, todavía me falta mucho. Hijo, ya quiero llegar a este. No, sí, sí, no, no me tengo que apurar. Ay, no. Bueno. Ay, aquí está el pie. Ok, ahora vamos a ver el trabajo útil, ¿ok? Recordemos que el trabajo útil es lo que podemos aprovechar por el proceso de expansión del gas de un sistema dado, ¿sí? Recordemos que el trabajo útil lo podemos calcular por la integral de 1 a 2, porque estamos hablando de un proceso termodinámico 1 en el que el gas estaba en un estado y luego pasó por una expansión a otro estado de 1 a 2, en el que hubo una variación de volumen, volumen 1, volumen 2, con respecto a la diferencia de presiones, presión en la de trabajo menos la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Es importante hacer mención que la presión que nosotros hemos estado calculando anteriormente
estas presiones que están aquí, presión 1, presión 2, son presiones absolutas. Recordemos que una presión absoluta es la suma entre la presión atmosférica y la presión manométrica. Es una presión absoluta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el trabajo útil realmente? Bueno, no realmente, no, pues el trabajo que se está produciendo en un sistema hipotético con una presión absoluta realmente no es el trabajo aprovechable porque el universo o el entorno no está trabajando al vacío, a una presión igual a cero, está ejerciendo una presión atmosférica. Entonces hay que hacer esta corrección para encontrar el trabajo útil. Aquí está. Entonces, trabajo útil es igual a la integral de 1 a 2 por la diferencia de presiones, presión absoluta menos la presión atmosférica, por la variación de volumen. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? No. Ok. Podemos entonces resolver la integral del trabajo útil conociendo el primer valor, que es P por diferencial de B, que corresponde al proceso, menos la presión atmosférica del volumen 2 menos el volumen 1, que es el desplazamiento que hubo, por ejemplo, en este sistema hipotético, ¿no? Del estado termodinámico 1 al estado termodinámico 2 y que como resultado de este desplazamiento hubo un trabajo mecánico. Es importante hacer mención que si este proceso, por ejemplo, se expande, hace un trabajo, se contrae, se expande, se contrae, se expande, se contrae, entonces este proceso de expansión hará que los procesos sean cerrados o los procesos sean cíclicos, porque puedes pasar del estado termodinámico 1 al 2 y viceversa. Como estás pasando de un estado termodinámico 1 a 2 en un proceso reversible, quiere decir entonces que a la hora de calcular el trabajo de retorno, puedes tener una diferente presión interna, pero la presión atmosférica es la misma. Como se están restando la resta de esta primera con la suma aditiva del proceso de retorno, pues entonces la presión queda compensada. ¿Sí? El área, entonces, para calcular el trabajo de un punto a otro, que es el área bajo la curva, que es el trabajo que me está generando el sistema, va a quedar compensado por el retorno. ¿De acuerdo? Este es en el supuesto en que la presión es igual a la presión atmosférica. Suponiendo que el sistema hizo ese trabajo útil a condiciones atmosféricas. ¿Sí, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí. Ajá. Ok. Bueno, también podemos conocer el trabajo efectivo. ¿Cuál es el trabajo efectivo? Bueno, una cosa es el trabajo útil, pero parte del trabajo útil se pierde por las pérdidas ejercidas por el rozamiento. No existen sistemas perfectos. Por ejemplo, este que está aquí, en el que implica un desplazamiento del émbolo, el sistema está haciendo un trabajo para mover el émbolo de este punto a este punto, pero estamos suponiendo un proceso hipotético en el que este émbolo no está ofreciendo ninguna fricción. Es un trabajo en donde no tenemos fricción, no tenemos roce. Cuando hay fricción o hay roce, parte del trabajo que ejerce el sistema es para el desplazamiento del émbolo y parte de ese trabajo se invierte en contra de los factores de fricción o rozamiento o fuerzas de oposición al émbolo. Entonces,
pues obviamente parte de ese trabajo se pierde, ¿ok? Ese es trabajo asociado a rozamientos mecánicos. Por lo tanto, el trabajo efectivo, pues es la diferencia entre el trabajo generado por el sistema menos el trabajo relacionado con las pérdidas por rozamientos mecánicos, ¿de acuerdo? Hay obviamente pues diferentes tipos de trabajo. Según el trabajo efectivo, dependerá si el proceso obviamente sufrió una expansión o una compresión, ¿no? En este caso, el trabajo aparente que estamos viendo aquí, que está ejercido por el sistema, pues obviamente depende del vector de trayectoria en el desplazamiento del émbolo, asociado también al trabajo de empuje por los extremos, que esa es la fricción, ¿sí? En el desplazamiento del émbolo y viceversa. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Ahora, hasta aquí todo es claro y perfecto porque son sistemas cerrados. Lo podemos idealizar así, donde no tenemos pérdida de masa. ¿Qué pasa en sistemas abiertos? Aquí la energía no es estrictamente conservativa porque no podemos tener un control exacto de la cantidad de energía que tenemos porque tenemos una variación de masa. Aquí entonces estamos hablando de la energía, por ejemplo, de un flujo. Un ejemplo de sistema abierto es, por ejemplo, un sistema como una tubería dentro de la cual está pasando un flujo. Ese es un sistema abierto, porque tenemos un cambio de masa. Por ejemplo, si estamos haciendo un balance de energía o un balance de masa de un proceso en el que tenemos un tanque y este tanque va a conectarse a un evaporador, el fluido que va a conectar del tanque al evaporador, pues sería un proceso abierto porque tenemos un intercambio de masa, hay un flujo, ¿no? Este proceso implicaría, pues obviamente asociada a una energía interna, está asociada a una energía cinética, ¿sí? Un medio de la masa por la velocidad, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero como tenemos sistemas abiertos, nos hacemos masa, nos quedamos con la velocidad al cuadrado sobre 2, presión y posición. Son factores que tenemos que tomar en cuenta. Recordemos algo, recuerden ustedes que en un proceso estacionario, en un proceso cerrado, consideramos por fines simplistas que no hay movimiento molecular, no tenemos velocidades, ni tenemos desplazamientos verticales. No hay contribución de energía por altura, ni hay contribución de energía por velocidades. De hecho, si hacemos el cálculo de la cantidad de energía que aportaría cualquiera de los mecanismos de transferencia energética, sea por energía cinética, cinética que implicaría un movimiento, energía potencial que implicaría un desplazamiento de Z positivo a Z negativo o viceversa, o sea, sobre el eje de las Zetas o verticalmente hablando, o si lo hacemos por energía térmica, observaremos que la mayor aportación o la forma más fácil de incrementar la energía de un sistema es por energía térmica, incrementar la temperatura del sistema. Para poder hacer el incremento de la energía de ese sistema por los tres diferentes métodos, es menos inversión lo que se hace en el aporte térmico que en el cinético y que en el potencial. Pero cuando ya estamos hablando de una energía en movimiento, que es un fluido, ya estamos hablando que tenemos gradientes de presión, tenemos vectores de posición, porque hay un movimiento naturalmente y tenemos un efecto cinético. No nada más está restringido a una energía interna. Entonces, la energía total, pues no es otra cosa más que la energía cinética, el factor cinético, el factor interno, la energía interna más la energía cinética más la energía potencial, más la asociada a trabajo. P por B. ¿De acuerdo? Entonces es energía interna, cinética, efecto de trabajo y potencial.
Si asumimos que el sistema tiene una posición que es constante, o sea, si hay un flujo, pero el flujo es laminar, no tenemos gradientes ni turbulencias, entonces la posición es la misma en cualquier punto. Podemos prescindir de entonces el aporte G por Z. ¿De acuerdo? Entonces la energía se puede restringir ¿a qué? A la energía cinética, que es esta que está aquí, y podemos tener un aporte de energía interna más P por B, que P por B es trabajo. Resulta, vamos a verlo ahorita en la segunda ley de la termodinámica, vamos para allá, que entalpía es igual a la energía interna más P por diferencial de B. ¿Sí? Para darnos una idea de qué es esto, bueno, como es energía interna más P por diferencial de B, es un proceso, es una manifestación, es energía que se está llevando a presión constante. Si es un trabajo, si es una situación a presión constante, donde tenemos un mecanismo de transferencia de energía, entonces podemos estar asociado a que es un trabajo obligado porque tenemos presión constante y además tenemos un mecanismo de transferencia por calor. Entonces, esto es calor a presión constante. Por eso es que se asocia a entalpía, energía interna más P por diferencial de B. ¿De acuerdo? Esto no estrictamente tiene que quedar claro ahorita. Lo vamos a ver más a detalle con ya las relaciones de Maxwell en la segunda ley de la termodinámica. Y bueno, aquí está la definición. Entonces, la entalpía es igual a la energía interna. Esto es bueno que ya se lo vayan más o menos aprendiendo. Energía interna más P por B. ¿Sí? Entonces, la energía interna que está asociado al trabajo obligado, recuerden que este primer paso es P por B, que viene de la integral de trabajo, P por diferencial de B, pues es trabajo, más energía interna, la suma del trabajo ejercido más la energía interna del proceso, define a la entalpía. Entonces la entalpía es una función de estado, H, que depende de la presión por el trabajo obligado más la temperatura por el calor ejercido. Entonces H es una función de estado que depende de P y depende de T. ¿De acuerdo? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Bueno. Ay, están sinceros conmigo. Díganme si esto no está bien divertido. Bueno, entonces ahora, si H es igual a la energía interna más P por B, entonces podemos calcular la entalpía de un proceso infinitesimalmente sí. Diferencial de U más P por diferencial de B es igual a diferencial de H menos B por diferencial de P. Esto es válido si, solo si hacemos la relación de Maxwell. Esto proviene de una relación de una relación de Maxwell. Lo vamos a ver en la unidad 2. Esto no me interesa ahorita que quede muy claro. ¿De acuerdo? Lo importante que viene a continuación es que la diferencial de U a un proceso, la diferencial de U, está asociada al calor que depende de T. Entonces, diferencial de U lo podemos asociar por diferencial de Q. El término P por diferencial de B lo podemos asociar a diferencial de W, que es el trabajo que realiza el sistema. Y esto va a ser igual a la diferencial de H menos B por diferencial de P. Pero recordemos que diferencial de H no es otra cosa más que diferencial de U más P por diferencial de B. Sustituimos, entonces quedaría diferencial de U más P por diferencial de B. ¿De esto qué podemos obtener? Bueno, podemos obtener funciones ya más específicas. ¿Sí? Podemos conocer las variaciones de calor y trabajo en función de la entalpía, con respecto a una variación de presión. Esto permitió que el mecanismo de calor y el mecanismo de trabajo estuvieran juntos, ¿sí? Como calor que depende de T y como trabajo que depende de P, y la suma de los dos mecanismos está asociado a la entalpía de entrada y la entalpía de salida de un proceso, o la entalpía de entrada y la entalpía de salida
de cualquier balance, o la entalpía de un estado termodinámico 1 y de un estado termodinámico 2, H2 menos H1, menos la integral, que es la parte que está aquí, de B por la diferencial de P. Recordemos que esta parte es el trabajo obligado. Y la diferencia de entalpías es el calor. Esto tiene muchos alcances. ¿Por qué tiene muchos alcances? Porque la entalpía, como en un punto se asoció con energía interna, aquí la energía interna, y recordemos que la energía interna es una propiedad extensiva, entonces la entalpía es una propiedad extensiva. Nada más que la entalpía es la manifestación de la cantidad de calor que se libera de un proceso a presión constante, donde hay un trabajo obligado. ¿Verdad? Entonces acá, esto es sumamente importante porque ahora podemos aplicar o conocer el trabajo que realiza un sistema asociado a su calor, y esto va a ser igual a las entalpías del estado termodinámico 2 y 1 de ese sistema menos la cantidad de trabajo realizado. Y esto lo podemos aplicar, obviamente, a una gran cantidad de cosas. ¿Sí? Por ejemplo, al trabajo que entrega una tobera. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Estas ecuaciones que están aquí, se las estoy contando muy escuetamente, muy rápido, porque no voy a perder el tiempo en esto. Esto se ve muy a detalle en la unidad 2, así que, bueno, ahorita me interesa nada más que entiendan que la entalpía es asociado al calor a presión constante. Me interesa que entiendan que la entalpía es una función que depende de H y depende de T. Y me interesa que entiendan que la entalpía puede estar relacionada o relaciona al calor y al trabajo obligado. ¿Sí? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Ok. Con esto, bueno, podemos encontrar diferentes aplicaciones para sistemas abiertos, aplicándolo a toberas, como es el caso que les estoy mostrando aquí, donde podemos observar que un gas, por ejemplo, que entra en el tubo comprendido entre A y B, puede realizar un trabajo técnico, un trabajo útil, ¿ok? Y esto puede conllevar a la aplicación ya más grande, por ejemplo, de las turbomáquinas, ¿sí? En el que, bueno, el vapor viaja a velocidades elevadas y al viajar por velocidades elevadas ocasiona los giros, ocasiona que esta parte el vapor llegue, haga un mecanismo de transferencia de calor, ceda calor al sistema. A la hora de ceder el calor al sistema, como parte del resultado del calor, se obtiene un trabajo o generando que haya un movimiento en este rotor interno, ¿ok? Y entonces, una vez que el vapor entregó el calor y parte del calor se transformó en trabajo, sale del sistema. Obviamente, las condiciones de entrada son, pues, calor a una mayor energía y sale una menor energía, porque parte de esta energía implicó una transferencia de calor y una transferencia de trabajo. ¿Sí? Y esto ejerce un movimiento. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Sí, Ok. doc. Ahora, esto lo podemos entender de diferentes formas. Hay aspectos en el que, por ejemplo, entra vapor, uno puede entrar vapor súper caliente, transfiere calor, y como resultado del calor, parte se transforma en trabajo. Eso es una máquina térmica, lo vamos a ver en la definición de entropía de segunda ley, o bien el calor, o bien el vapor puede absorber calor, y como parte de la absorción de calor, gana energía por transferencia de calor, y parte de esa energía que gana la transforma en trabajo, y entonces generan estos movimientos de turbinas. ¿De acuerdo? Ok, entonces, en este caso en particular, en que el vapor entra, recibe calor, es un mecanismo de transferencia, pero parte de la energía que ganó este vapor la conserva porque sale con parte de esa energía, pero parte de también esa energía es transformada en trabajo.
Entonces, la cantidad de calor que entra sale como energía interna, 2, más el aporte de trabajo. Y esa sumatoria de los dos me genera la entalpía. Esa conversión entre calor y trabajo está relacionada por la función del estado de entalpía. ¿Sí? Y bueno, ahí lo vemos, donde E1 es referido al estado 1 y E2 pues a la salida o el estado 2. El calor lo podemos conocer si conocemos E1 y E2. Bueno, ¿qué es epsilon 1 y qué es epsilon 2? Epsilon 2 y epsilon 1 tiene que ver con la eficiencia térmica. Esto tiene que ver con eficiencia de las máquinas térmicas, ¿ok? Del estado termodinámico 2 con respecto al estado termodinámico 1. Entre mayor sea esta diferencia de valores, más trabajo estamos generando. Entre menor sea la diferencia de valores, menor trabajo estamos generando, ¿sí? Es decir, el E2 tendría que salir con una cantidad mínima de energía. Entre más pequeña salga, pero además recibió muchísima energía a la entrada, quiere decir que parte de esa energía que perdió se transformó en trabajo. Por eso es importante que E2 y E1 sean de magnitudes muy grandes, porque quiere decir que la máquina está entregando un trabajo útil como resultado de haber recibido calor. Si E2 y E1 son muy parecidos, quiere decir que poco se está transformando en trabajo, entonces poco obtenemos de WT. ¿De acuerdo? ¿Jóvenes, de acuerdo? Sí. Yo sé que es muy pesado, pero tienen que estudiar. ¿No? Bueno, vamos a dejarle aquí, vamos a dejarlo en la ecuación de energía. Voy a repasar un poco más esto con ustedes para aplicar la tobera. Es muy importante eso verlo. Ya para definir otras funciones importantes, que es el trabajo técnico y empezar a hacer nuestras integrales. Y de allí lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a construir nuestros ciclos termodinámicos, ¿sí? Vamos a ver, aquí está. Para poder entrar en reversibilidad, porque lo que estamos viendo son procesos reversibles. Ahorita lo vamos a explicar, la próxima sesión lo vamos a explicar más a detalle, pero me interesa también entendamos la parte que viene aquí, que es calor. Aquí estás. Hay que ver los mecanismos de calor. Ahorita estamos viendo mecanismos de trabajo. Habría que ver los mecanismos de calor. Obviamente todo este proceso implica análisis de integración de M por CP por diferencial de T. Y ya deseo pasar ahorita a donde están los ciclos. Aquí ya, no me interesa. Aquí está. Ya me interesa aplicar esto para que podamos directamente ver las propiedades. Aquí está, mira, el CP que te decía, ahorita vamos a ver. Ya directamente ver los ciclos de Carnot. Estos ciclos son los que me interesan. Empezar a construir nuestros diagramas de trabajo. Pues sí, me falta mucho. Ay, no. Estos son los que me interesan. Pues. Esta parte, que son los ciclos o los procesos reversibles. Habría que, cada uno de ustedes va a tener que hacer cálculos de esto, jóvenes. Mira, por ejemplo, en un diagrama presión-volumen, podemos conocer el trabajo del punto 1 al punto 2, del 2 al 3 y del 3 al 1, y luego conocer el calor asociado y podemos establecer los puntos termodinámicos 1, 2, 3 y regresamos a 1 en un ciclo termodinámico. Esto tiene una gran cantidad de aplicaciones en termodinámica tremendas. Por eso me urge verlo. Ay, pero voy atrasado. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Voy a dejar de presentar.